Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Mirad que nadie os engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos en Colosenses capítulo 2, versículo 8, versículo 9 y versículo 10. Hoy vamos a entrar dentro de un tema que es de importante conocimiento para todo creyente. ¿Cuál es nuestra condición mientras estamos pasando por este mundo? ¿Cuál es la manera en que nos debemos comportar? ¿Qué es la imagen que debemos mostrar y debemos tener presente acerca de nosotros mismos? Pablo está ligando a los colosenses a un compromiso: no quedar engañados por filosofías, sutilezas, tradiciones y rudimentos que no obran según Cristo. En controles, Laura Estrada, mi nombre Rubén Herrera, bienvenido a Los Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo Los Originales Bíblicos y usted.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo está previniendo, estamos en Colosenses capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Hay algo que el creyente debe atender para poder levantar con altura la cabeza. No estamos hablando de soberbia, no estamos hablando de orgullo, sino que estamos hablando de entendidos de la posición a la que Cristo nos ha llevado. El apóstol dice que estamos completos en él, que en él habita toda la plenitud de la deidad. Él es la cabeza de todo, y entonces estar en Cristo debe significar, me imagino algo, ¿verdad? Estar en Cristo nos lleva a una posición de privilegio por encima de los demás. Han llegado los gnósticos y han llegado también los judaizantes a la iglesia de Colosas para tratar de colocar algunas cargas sobre estos creyentes. Les han dicho cosas sugerentes como la verdad que a ustedes todavía les falta, la verdad que no tienen conocimiento, bueno, Cristo es un comienzo, pero solamente es el comienzo, le falta todavía un largo trecho para completar su salvación, etcétera, etcétera. Luego llegaron los religiosos y los legalistas judaizantes y les han dicho, pero es necesario cumplir esto y aquello. Es necesario las tradiciones de los ancianos. Hay que tener en cuenta el guardar el sábado, las festividades, las lunas nuevas, etcétera. Hay que circuncidarse. Y les han impuesto, por medio de la tradición de hombres, otro peso de carga más. Cristo está bien. Eso de que son salvos por medio de la fe está muy bien, pero hay que seguir intentándolo. Todavía no es suficiente. El apóstol Pablo va a hablar claramente acerca de estas dos posiciones, que muestran a un cristiano derrotado, incompleto, con que siempre le está faltando algo. Mirad que nadie os engañe, dijo el apóstol Pablo, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, el Señor Jesucristo es Dios, y completamente Dios. No es una emanación de los gnósticos, no es uno de los tantos intermediarios entre Dios y los hombres. Él es Dios. Y por otro lado, déjense de esa tontería de que siempre le falta algo. Ustedes están completos en él. Y punto. No hay absolutamente más nada si estamos en Cristo. No necesitamos absolutamente más nada si estamos en él, porque él es la cabeza de todo principado y toda potestad. A ver, vamos a entrar dentro del original griego para comprender esta verdad y esta advertencia del apóstol Pablo y a dónde le querían llevar los gnósticos y los religiosos de la época. Y el término importante aquí es, mirad que nadie os engañe. El término nadie os engañe, posiblemente para usted y para mí en el español, sugiere la advertencia de alguien nos va a venir a mentir, alguien va a venir con algo para tratar de confundirnos, alguien nos va a sacar de nuestra posición. Bueno, en verdad tiene todo ese significado, pero desde el original griego es algo bien diferente lo que está diciendo. Es una advertencia, sí, pero muestra más que algo por venir,
o algo por suceder, una posición a la que los querían llevar los gnósticos y a la que lo querían llevar los judaizantes. Ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Señor Jesús, he venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior, haz un nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu. Señor, vengo a ofrecer en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar de mi adoración. Señor Jesús, he venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior, haz un nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu. Señor, vengo a ofrecer mi Señor, mi corazón en adoración. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Segundo capítulo de Colosenses, el versículo 8, versículo 9 y versículo 10.
nos detenemos específicamente sobre este versículo 8 y la frase, mirad que nadie os engañe. ¿Qué significa este término? Hay una versión interesante de la Biblia, la versión que dice lo siguiente: y nadie os haga cautivos. En nuestra versión es nadie os engañe. Esta versión que menciono, la LBA, es una versión que nos lleva a un terreno de posición o de realidad posible. Nadie os haga cautivos. El término que emplea aquí para cautivo tiene que ver con los despojos de la guerra. La frase sería más o menos así: que no los lleven a ustedes como despojos de guerra. Interesante, ¿verdad? Después de la guerra, los victoriosos celebraban su victoria. Hacían pasar los cautivos o los despojos, los sobrevivientes de sus enemigos, por las calles de la ciudad. Los presentaban como despojos de la guerra. Y después del desfile, entraban en una dura esclavitud. Es decir, eran llevados a una exposición pública de vergüenza. Eran llevados a ese estado de completa exposición avergonzante. Habían perdido y los mostraban como los derrotados. Habían sido heridos y los mostraban con todas sus heridas abiertas. Habían perdido miembros de sus cuerpos. Y esto era la manera en que el ejército victorioso celebraba su victoria. Los presentaba como lo que habían quedado de ellos, o el resultado de haberse metido contra ellos. Esta era la manera de victoriar. Y así, luego de todo ese momento difícil, no terminaba allí, sino que comenzaba una dura esclavitud. Pablo le dice a los colosenses de que no nos hagamos despojos de guerra de nadie, o que nadie nos pretenda colocar como despojos de guerra, como alguien incompleto, como alguien derrotado, como alguien lastimado, herido, cercenado, como alguien mutilado, porque en Cristo estamos completos. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos victoriosos. Con frecuencia escucho frases así de los cristianos: bueno, la verdad que gracias a Dios que conocí al Señor Jesucristo y que ahora soy salvo. Pero si yo lo hubiera conocido antes, pero si no hubiera caído en pecado, pero si no me hubiera equivocado tanto. Lo que están diciendo es: soy un despojo de guerra. Soy lo poco que ha tratado de rescatar Cristo. O vengo así pobre de mí porque miren en qué condición Cristo me encontró. El apóstol Pablo dice: cuidado con esta enseñanza. Ustedes están completos en Cristo. Ustedes no son un despojo, no son gente mutilada. Ustedes tienen la victoria en el Señor. Y vamos a ver esto en todo el contexto, porque en el capítulo 1, versículos 13 y 14, dice que el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y en quien tenemos el perdón de pecado.
Con frecuencia olvidamos la redención, el perdón de pecado y nuestra nueva naturaleza en Cristo. Pausa, ya volvemos con más originales bíblicos y usted. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estamos en Colosenses 2:8. Este término, mirad que nadie os engañe, se debería traducir, mirad que nadie os haga cautivos, o mirad que no os lleven como despojos de la guerra. Habíamos empleado este término que aparece aquí, engañe, para verlo desde el original griego. Significaba cómo celebraban los victoriosos su victoria, haciendo pasar a los cautivos o a los heridos de guerra, a los mutilados, por las calles de la ciudad. Los presentaban como despojos, como sus trofeos. Después de esto, los iban a poner en una dura esclavitud. Si usted quiere someter a una persona, dígale que es un inútil. Dígale que no sirve para nada. Si usted quiere someter psicológicamente a una persona, dígale que siempre le falta algo, que nunca llega al peso. Dígale que siempre va
a estar dependiendo de él, porque ¿quién le daría una oportunidad como la que le está brindando a usted? De hecho, esta es la manera en que hoy psicológicamente se sigue sometiendo a una persona y la utiliza sagazmente un manipulador. Esto es lo que querían hacer a los Gálatas y a los Colosenses y a los Filipenses. Y el apóstol Pablo se introduce en las iglesias con la doctrina que va a revertir este proceso de manipulación por parte de los legalistas, de los religiosos y de los gnósticos. ¿Cuáles eran las 4 cosas, y quiero considerarlas junto con usted, 4 cosas en las que los habían introducido como colocando un cebo para que ellos muerdan la trampa y caigan en sus falaces? ¿Qué habían empleado? Bueno, vamos con la palabra. Por medio de filosofías. Y no necesariamente por medio de la filosofía pagana. Porque en este contexto, obviamente, Pablo habla principalmente de reglamentos judaicos. Según Josefo, en aquellos tiempos, cualquier sistema de pensamiento o de disciplina moral se llamaba una filosofía. Así que no estamos hablando acá de un pensamiento griego. No estamos hablando acerca de ese famoso espíritu de Grecia. Lo que estamos hablando de filosofía no es el amor a Sofía o el culto a Sofía, la diosa de la sabiduría. Lo que estamos hablando es toda disciplina moral o todo sistema de pensamiento que abundaba en la escuela de los fariseos, en la escuela de los saduceos, en la escuela de los esenios y de los ascéticos. Y lo vamos a ver un poquito más avanzado este tema cuando vayamos a los versículos 20 al 23 de este mismo capítulo 2 de Colosenses. Filosofía literalmente era amar el conocimiento o la sabiduría. Es decir, aquellos que solamente querían alimentar la mente y no el corazón o el espíritu, o donde los principios fundamentales pasaban por el pensamiento y esto modificaba sus conductas. Esto se refiere el apóstol Pablo con filosofía. Alguien estaba a punto de ser engañado. Alguien estaba a punto de ser puesto como un despojo de guerra. Y alguien iba a ser llevado a la esclavitud. ¿De qué manera? El apóstol dice, por medio de estas escuelas de pensamiento o este sistema de pensamiento o de disciplina moral. Nuestra pausa, ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Sé que al venir a tus pies rindo mi ser.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Estamos acá en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Hemos empleado el término filosofía para hablar acerca de amar el conocimiento o la sabiduría. Si bien este es el término que define a filosofía, no estamos hablando de una filosofía o una corriente de pensamiento griego, sino que estamos hablando acerca de un pensamiento, o estamos hablando acerca de una conducta moral que tenían dentro de la doctrina los fariseos, los saduceos, que tenían los esenios. La filosofía literalmente de estos fundamentales y principales grupos de pensamiento en el tiempo del apóstol Pablo. Era una filosofía humana, porque llevaba al hombre a la ruina. El hombre no era perfecto para este pensamiento, y mucho menos completo en el sentido amplio de la palabra. Por eso el apóstol va a insistir sobre esto. En Cristo estáis completos. Esta filosofía humana que servía para manipular a los seguidores. Cada una de estas corrientes por separado, los fariseos, los saduceos, los esenios, los ascéticos, eran pescadores de hombre a partir de lo que ellos tomaban como ventaja, y eran los defectos de los demás. Pablo no dice que los herejes de Colosas rechazaban de todo el Evangelio. Más bien, lo que quería era agregarle su filosofía al Evangelio. Una adición a cualquier filosofía humana. De esta manera es peligroso, y el apóstol advierte, porque el Evangelio pierde la pureza, pierde su poder para salvación. Los judíos querían agregar al Evangelio las leyes de Moisés, todas sus conductas, lo que ellos tenían en este concepto. La adición de sus enseñanzas hacían imperfecto la obra de la cruz, hacían imperfecto el Evangelio. Así que siempre había que cambiar, siempre había que agregar, siempre los veían inservibles. Huecas sutilezas también dice el apóstol, y es lo que vamos a ver en el próximo bloque. Hacemos una última pausa, ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Mañanas que te llenan de energía. Verano 2014. Hay cosas en esta vida que parecen tan difíciles y nos aflige pensar cómo poder salir. Pero no importa el momento, en todo tiempo dependo de tu amor, contigo es diferente. Aparentamos ser fuertes cuando somos tan frágiles, como intentar sonreír
si hay ganas de llorar. Pero no importa el momento, en todo tiempo dependo de tu paz. Contigo es más fácil. Que se apaciguan las aguas cuando puedo confiar y saber que no importa el momento, en todo tiempo dependo de tu. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Una de las maneras podría ser esta corriente de pensamiento, esta moralidad impuesta por las sectas judías, filosofías. Pero también otra de las maneras de ser convertidos en despojos de guerra era las huecas sutilezas. ¿Tiene una concepción clara acerca de lo que es sutileza? Sutileza es finura, es tenuidad. Sutileza tiene que ver con agudeza, perspicacia, ingenio. La sutileza del pensamiento, la que introduce un pensar sin que alguien se dé cuenta. Es acuidad, argucia, es astucia, es una celada, es una trampa. A ver, para definir sutileza, tendría que emplear esta metáfora. Yo puedo hervir a una rana de dos maneras. De las dos formas la voy a cocinar. Hago hervir completamente una olla e introduzco la rana dentro de la olla, impactada por el calor y por la temperatura alta del agua, se va a cocinar, pero va a intentar salir una y otra vez resistiéndose al cambio. Sabe que ha sido introducido en agua caliente, lo percibe y le daña, la quema y la mata. Ahora puedo introducir la misma rana en la olla sin prender el fuego y luego comenzar a fuego lento a hervirla. La rana no va a percibir el cambio, no va a percibir el cambio del agua porque va a ir adecuándose a la temperatura. Cuando menos lo piense y menos lo advierta, va a estar completamente cocinada y muerta. Esto es sutileza. De a poco, a cuentagotas, sin que nadie lo perciba. Esto es hueca sutileza. El apóstol está apostando a que ellos sean altamente sensibles para no dejarse engañar por estas huecas sutilezas. El término es apate. Apate, este es el término para sutileza en griego. Es decir, aquello que da una falsa impresión, ya sea por la apariencia, la afirmación o la influencia. Se habla de sutileza para las riquezas, por ejemplo. Dan una impresión falsa de lo que es. Hay una apariencia, hay una influencia, pero la riqueza termina con el hombre convirtiéndolo en un avaro y llevándolo
a una sed insaciable. La sutileza de la riqueza o el engaño de la riqueza se introduce de a poco. Se introduce como qué bueno sería tener lo necesario. Luego pasa al plano de qué bueno sería tener un ahorro por prevención. Luego, qué bueno sería tener acumulado un dinero para el porvenir. Qué bueno sería tener algo para dejar a los míos. Qué bueno sería tener más que el otro. Y cuando usted va introduciendo esa sutileza de la riqueza, se va convirtiendo en un esclavo de Mamón, el dios de la riqueza. Huecas sutilezas y vanas sutilezas habla acerca de esta introducción casi imperceptible de una doctrina que va haciendo nula la cruz de Cristo. A ver, déjeme ponerlo lo más claro posible. Cristo ha muerto por nosotros, el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo derramó su sangre preciosa. No hay otro precio mayor que ese. No hay otro altar que sustituya el altar de la cruz a favor del hombre y a favor de la redención, de la salvación y de la vida eterna. Él vino para completar la obra y cuando dijo, hecho está, y entregó su espíritu, terminó con todo lo que se podía hacer por el hombre y lo hizo completo. El hombre que entra por medio de la fe a la persona del Señor Jesucristo y se apropia de esta salvación, es salvo. En Cristo se completa el hombre. En Cristo el hombre pasa del poder de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Del poder de Satanás al reino de su amado Hijo. En Cristo el hombre deja de ser un hijo del diablo para transformarse en un hijo de Dios. En Cristo pasamos a ser herederos, sacerdotes, reyes de su reino. En Cristo somos santos. En Cristo somos justificados, redimidos, comprados. En Cristo estamos completos. En Él estamos completos. No hay nada que agregar a la cruz del Calvario. Todo aquel que ha llegado por medio de la fe a la cruz y ha recibido a Él como Señor y Salvador, es suficiente. Es suficiente. No hay más nada. Esto es el Evangelio. Ahora, sutilmente se estaban introduciendo doctrinas de los gnósticos y de los judaizantes, diciéndole, eso está bien, no está mal. Está bien que Cristo haya muerto por los pecadores, pero a ver qué le podemos agregar a esto. Y los volvían a tener cautivos y los llevaban a una falsa doctrina, sacándolos de la gracia. Usted se puede bautizar o no. Usted puede pertenecer a una iglesia. Usted puede servir a una iglesia. Usted puede tener un don y utilizarlo para bendición de muchos y para bendición de la obra de Dios. Usted puede hacer prácticas judías y conservar fiestas y esto y aquello. Usted puede empezar una empresa antropológica, convertirse en el amante del prójimo y de las necesidades de los demás. Pero si usted no tiene a Cristo en el corazón, usted no tiene absolutamente nada. Y de igual manera, usted está en Cristo y usted le agrega algo a la cruz de Cristo, usted está cayendo fuera de la fe. Porque usted está confiando en lo que usted puede hacer, en lo que usted puede alcanzar, en lo que a usted le toca y no en lo que Cristo ya ha hecho en la cruz del Calvario. Es peligroso. Tenga cuidado. Por eso el apóstol dice acá en Colosenses capítulo 2, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera en que lo explicábamos el programa anterior.
Cristo es su huésped, atiéndalo. En Él usted está completo. Si ha venido el Hijo de Dios a su corazón, usted lo tiene absolutamente todo. En controles, Laura Estrada, mi nombre es Rubén Herrera, bendiciones y hasta nuestro próximo programa. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.